Hola, hola, bienvenidos a la clase número 13. Hoy vamos a tratar el tema de gases ideales. Espero que ustedes hayan tenido la posibilidad de revisar el material que está disponible en la intranet académica, de manera que puedan hacer un seguimiento mucho más comprensivo de lo que voy a mostrar a continuación. Voy a compartir mi escritorio con ustedes. Vamos a trabajar sobre esta pizarra electrónica. Vamos a desarrollar en conjunto el problema 13.1 porque es de la unidad 13, y vamos a aplicar la ecuación de estado para gases ideales. Este problema plantea lo siguiente: dice una masa de nitrógeno N2 ocupa un volumen de 90 litros a 200 Kelvin y 200 bar. Determinar dicha masa en kilogramos empleando el modelo de gas ideal. Entonces, una vez que ya realizamos la lectura del enunciado del problema, lo que viene a continuación es rescatar la información que entrega este enunciado. El primer elemento interesante es que se trata de nitrógeno N2. Dice que el volumen que ocupa, puede ser al interior de un depósito probablemente, es de 90 litros. Ahí está, 90 litros. Se encuentra a una temperatura de 200 Kelvin. Por tratarse de nitrógeno, es probable que no hayan dado este valor directamente en Kelvin y no en grados Celsius, y 200 bar. Por lo tanto, esto significa que la presión alcanza un valor de 200 bar. Para todos estos datos, dime cuánto vale la masa, ¿sí? La masa que posee estos 90 litros de nitrógeno a 200 Kelvin y coincidentemente 200 bar. Como estamos en unidades coherentes con el sistema internacional, por supuesto que esta masa en kilogramos. Vamos entonces con la solución. Yo lo mencioné hace un instante, pero este es un problema que está en unidades compatibles con el sistema internacional. Basta con darle un vistazo a las unidades que están en el enunciado. Te pide la masa en kilogramos, te da la presión en bar, la temperatura en Kelvin, el volumen en litros. Por lo tanto, es un problema que se asocia, ¿no es cierto?, a unidades compatibles con el sistema internacional. Luego, espero que ustedes puedan revisar el recurso que tenemos disponible para esta sección, para este módulo, y se van a dar cuenta que existen tres ecuaciones para gases ideales. En realidad es una sola. Lo que pasa es que las otras se plantean a partir de algunos reemplazos, de algunos supuestos. La verdadera ecuación de estado para gases ideales es la que voy a mostrar a continuación. P por V va a ser igual a N por R por T. Ahí está, ¿sí? Que está, por supuesto, en el material con mayor nivel de detalle para que ustedes la puedan revisar. Donde P representa la presión absoluta, donde esta especie de A invertida es el volumen, donde N corresponde al número de moles, donde esta R con la rayita arriba corresponde a la constante universal para los gases ideales, y T es la temperatura absoluta. Pero en física, normalmente para los mecánicos, ¿sí? Se utiliza, en vez del número de moles, prefiere utilizarse la masa. Por lo tanto, haciendo algunos reemplazos que están descritos en el recurso que está disponible para ustedes, nos queda este modelo, donde P representa la presión, la invertida el volumen, M representa la masa, R la constante particular del gas y T representa la temperatura. Y hay una tercera ecuación, que es P por el volumen específico, ¿sí? R por T, donde P representa la presión, esta especie el volumen específico a través de la V minúscula, R mayúscula sin la rayita arriba, constante particular del gas, y T la temperatura. Por lo tanto, si bien es cierto, estas tres ecuaciones provienen de la primera, pero tiene la ventaja de trabajar con estos tres modelos, el hecho de que dependiendo de lo que te pidan, es el modelo que tú vas a escoger, por la ecuación que tú vas a escoger. Por ejemplo, en el caso particular de este problema nos piden la masa. Por lo tanto, la segunda ecuación es la única que tiene masa, entonces esa es la ecuación que vamos a utilizar. Esta es la que vamos a seleccionar. Ahí está, mira, ese con un ticket, ok. Esa es la ecuación que vamos a seleccionar para trabajar. Por lo tanto, la voy a anotar acá. La ecuación que vamos a utilizar, P por V, va a ser igual a M por R por T. Una vez que logramos identificar cuál es la ecuación más apropiada, el paso que viene a continuación es despejar la variable que se nos pide calcular, que en este caso es la masa. Por lo tanto, esos dos términos que están multiplicando pasan dividiendo al otro lado de la igualdad y queda P por V dividido sobre
vamos a aprovechar de utilizar la regla, ¿sí? Para que quede mucho mejor esta línea horizontales. Ahí está, P por B, ahí está, dividido sobre R por T. Y por supuesto que todo esto va a ser igual a la masa. Aplicamos propiedad conmutativa, ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Si todo este cociente, si toda esta expresión es igual a la masa, significa que la masa también es igual a esta expresión sin ninguna modificación adicional. Por lo tanto, esto va a ser la masa, va a corresponder al producto entre la presión y el volumen, y todo esto dividido sobre, vamos a subir un poquito la línea para que quede mejor, y todo esto dividido sobre la constante particular del gas multiplicado por la temperatura absoluta. La cosa es interesante, tenemos que trabajar en unidades compatibles con el sistema internacional. Por lo tanto, tengo una buena noticia porque la temperatura ya está en Kelvin, por lo tanto es compatible con el sistema internacional. Vamos a tener que calcular la constante particular del gas. El volumen también es dato, pero está en litros, probablemente tengamos que modificar esta unidad. Y la presión también es dato, está en bar, probablemente tengamos que mantener o modificar esta unidad dependiendo de lo que vamos a hacer a continuación. Ya cada vez que resuelvan este tipo de problemas, mi recomendación es que partan inmediatamente trabajando con la constante particular del gas. Y la constante particular del gas, según lo que nosotros tenemos también en este recurso de aprendizaje, es el cociente entre la constante universal y la masa molar. Entendiendo que la masa molar es una propiedad característica de cada sustancia y que la constante universal, si bien es cierto, es una sola magnitud, pero tiene diferentes valores numéricos porque depende un poco de la unidad. Ya para ir a buscar esta información, esta constante particular y la masa molar, tenemos que acudir a las tablas termodinámicas, que es un recurso que también está disponible para ustedes. Aquí yo les voy a compartir la tabla termodinámica. Este es un problema en unidades coherentes con el sistema internacional, por lo tanto vamos a usar la tabla A1. La mitad de las tablas termodinámicas si son para el sistema internacional y la otra mitad son para el sistema americano. Ya, y uno de los primeros elementos que aparece al interior de esta tabla termodinámica son las constantes físicas. Y aquí ustedes pueden apreciar 4 constantes universales para los gases ideales. Pero la pregunta podría ser, ¿pero por qué todos los valores son diferentes si una constante? Es que cambian la unidad. Entonces aquí, dependiendo de las unidades que entrega el enunciado del problema, es la constante que nosotros vamos a seleccionar. En unidades coherentes con el sistema internacional, en el ámbito más bien práctico, es muy común que las presiones se midan en bar. Me voy a adelantar un poco, pero en el sistema americano es muy común que las presiones se midan en PSI. Ya, por lo tanto, como ya sabemos que la presión está dada en bar, mi recomendación es trabajar con esta unidad, con bar. ¿Sí? Yo creo que la alternativa aquí, existen dos posibles alternativas. Si las presiones están en kilopascal o si las presiones están en bar, vamos a utilizar una u otra constante universal. Si las presiones están en otras unidades, bueno, hay que decidir si vamos a trabajar en bar o en kilopascal. Por lo tanto, la constante universal que vamos a usar, 0,08314. Entonces ahí está, constante universal, 0,08314. Después vamos a ver qué es lo que pasa con la unidad. Y hay todo esto dividido sobre la masa molar. Y la masa molar es una propiedad característica de cada sustancia, que por supuesto que también está al interior de las tablas termodinámicas, que voy a compartir las tablas con ustedes. Página 5 aparecen diferentes propiedades características de diferentes sustancias que usamos recurrentemente en termodinámica. Entonces, esto se trata de nitrógeno. Ahí aparece, mira, el nitrógeno N2, incluso con la fórmula química. Y en la primera columna aparece inmediatamente, en la primera columna de propiedades, aparece inmediatamente el valor de la masa molar. Nosotros intentamos hacer esfuerzos por respetar la nomenclatura. Y en esta asignatura, la M mayúscula corresponde justamente a la masa molar, el valor 28,01. Y aquí en el top de la tabla, ustedes pueden apreciar que para estas diferentes propiedades están dadas las unidades en las cuales se expresan estos valores. Entonces, en el caso particular de la masa molar, la unidad corresponde a kilogramos sobre kilomol y su valor es 28,01. Entonces, aquí vamos a anotar 28,01. Vamos con la temática de la unidad. Ya, la constante particular del gas, la constante universal, posee la unidad bar por metro cúbico, kilomol, Kelvin.
Vamos entonces, bar por metro cúbico. Todo esto dividido sobre kilomol. Ahí está, kilomol y Kelvin, que es la unidad de temperatura. Y tal como mostramos hace un instante atrás, la unidad de esta masa molar 28,01, aquí la podemos volver a apreciar, corresponde a kilogramos sobre kilomol. Entonces vamos a anotar la unidad. Recuerda que se da esta situación que ya hemos comentado anteriormente, está dividiendo, tiene una unidad compuesta, por lo tanto se recomienda invertir las unidades para facilitar el tratamiento de esto. En vez de escribir kilogramos sobre kilomol, vamos a escribir kilomol sobre kilogramo. Y esto es kilomol dividido sobre kilogramo. Ahí está, kilogramo. Y tal vez mucho más fácil darse cuenta aquí, esa es la razón por la cual realizamos este procedimiento de simplificación de unidades, que ya lo hemos comentado en otros módulos. Ahí está, mira, ese par de kilomol se simplifican entre sí y el resultado final corresponde a las unidades que ustedes pueden ver acá. Ese tiene que ver con el resultado final asociado a esta constante particular del gas, en este caso en particular del nitrógeno. Ya, pues vamos. El resultado de esto 0.08314. Todo esto dividido sobre 28.01. Resultado 2,96 por 10 elevado a la menos 3, pero después del C viene un 8, por lo tanto sería 2,97 por 10 elevado a la menos 3. Quiero decir que si ustedes quieren trabajar en notación científica, bienvenido. Si ustedes quieren trabajar el resultado como número decimal, también bienvenido. Con esta tecla de ingeniería de las calculadoras, uno puede empezar a modificar el exponente de la potencia, ¿sí? De la notación científica. Y aquí, por ejemplo, por 10 elevado a 0, que es 1, aquí está el valor en decimal, 0,00296. Pero después del 6 viene un 8, por lo tanto se aproxima en 7. Si alguien quiere trabajar este formato, no hay ningún inconveniente. 0,00297. Resultado entonces 0,00297 y las unidades son bar multiplicado por metro cúbico y todo esto dividido sobre Kelvin por kilogramo. Kilogramos por Kelvin. Recuerden que el orden no afecta el resultado final. Voy a chequear si es que esto está bien. 2 ceros después de la coma. Sí, está perfecto el resultado intermedio. Ahora, ¿qué es lo importante de haber calculado inicialmente esta constante particular del gas? Que ya nos ayuda un poco a tomar decisiones con respecto al resto de la unidad. Por ejemplo, la masa va a quedar en kilogramos. Ahí está el kilogramo. La temperatura debe estar en Kelvin. La presión debe estar en bar y el volumen debe estar en metro cúbico. Entonces esto nos indica que estos 90 litros necesariamente los vamos a tener que convertir a metros cúbicos. Ya, pero aquí utilizamos una metodología que ya hemos usado en el pasado de conversión de unidades a través del método fraccionario. El volumen son 90 litros, ¿sí? Línea horizontal. Vamos a multiplicar por un cociente unitario. De esa manera. Ahí vamos a multiplicar litros abajo, metros cúbicos arriba, lo dije muy simplistamente, metro cúbico en el numerador, litro en el denominador, para poder realizar esta simplificación. Y quiero aprovechar que estoy aquí y mencionar que en las tablas termodinámicas también tenemos una serie de factores de conversión de unidades que son útiles justamente para la resolución de estos problemas. Me atrevería a decir que la gran mayoría de los factores de conversión de unidades para cada uno de los sistemas están aglutinados aquí en esta tabla termodinámica y en específico en esta tabla de la página número 4, ¿sí? Que aparece acá. Y ahí está, pues mira, volumen, un metro cúbico corresponde a 1000 litros. Ahí ustedes lo pueden apreciar, un metro cúbico corresponde a 1000 litros. Por lo tanto, eso significa que un metro cúbico son 1000 litros y eso implica que para convertir de litros a metros cúbicos, tal como quedó estructurada esta ecuación, tenemos que dividir sobre 1000. Por lo tanto, esto implica finalmente que el volumen alcanza un valor de 90 dividido sobre 1000 y el resultado, ahí está, 0,09. Vamos a anotar entonces 0,09 y las unidades son
metros cúbicos. Ya, pues, con esto estamos en condiciones de reemplazar. Vamos a reemplazar en esta ecuación asterisco, ¿sí? Para determinar el valor, finalmente el valor de la masa. Vamos a reemplazar entonces aquí en esta ecuación asterisco para poder determinar el valor de la masa. Esto implica que la masa va a ser igual a... Quiero destacar que vamos como siempre, ¿cierto? Primero los valores numéricos y posteriormente las unidades. La presión, sabemos que puede quedar en bar, 200 bar. Entonces ahí está la presión de 200 bar, multiplicado por el volumen, que lo acabamos de dejar en unidades coherentes con el sistema internacional, 0,09 metros cúbicos. Recuerden que posteriormente la unidad, todo esto dividido sobre, vamos a dibujar un poquito más arriba la línea para que se vea mejor, todo esto dividido sobre la constante particular del gas, del nitrógeno, que lo determinamos hace un instante, 0,00297, y todo esto multiplicado por la temperatura, ahí está, en Kelvin, y la temperatura en Kelvin son 200 Kelvin. Listo, ahí está, 200. Voy ahora con la temática de las unidades. Mucha atención porque me parece que esto es relevante. Ya, ese 200 que está ahí corresponde a la presión, y ya sabemos que está en bar. Ya, por lo tanto ahí, bar. Ahí está, bar. Multiplicado por ese volumen, ese 0,09 corresponde al volumen y sabemos que está en metros cúbicos. Por lo tanto es bar por metro cúbico. Dividido. El 0,0297 corresponde a la constante particular del nitrógeno y sus unidades son bar por metro cúbico dividido sobre Kelvin por kilogramo. Pero está dividiendo, que es una unidad compuesta. Se invierten las unidades para facilitar el tratamiento de esta. Entonces, en vez de escribir bar por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin, voy a escribir al revés, invirtiendo las unidades para facilitar el tratamiento, kilogramo por Kelvin, todo esto dividido sobre, vamos a bajar un poquito más abajo, y bar por metro cúbico, bar por metro cúbico. Y finalmente, este 200 que está dividiendo en el denominador corresponde a la temperatura, y las temperaturas están en Kelvin, está dividiendo, pero no tiene una unidad compuesta, por lo tanto no se invierte en la unidad, el Kelvin queda abajo, el Kelvin queda en el denominador. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que podemos simplificar acá y así también darnos cuenta que este método ayuda bastante a este procedimiento de simplificación de unidades. Ese par de bar se van a simplificar entre sí, ese par de metros cúbicos también se van a simplificar entre sí, ese par de Kelvin también se van a simplificar entre sí. Me quedó al revés. Ahí está ese par de Kelvin. Y la única unidad que quedó, mira, y la única unidad que sobrevivió a esta simplificación es kilogramo. Perfecto, muy bien, porque las masas se miden en kilogramos. De manera tal que este procedimiento, además de ser efectivo para poder discriminar cuál es la unidad correspondiente, también es efectivo porque si por alguna razón cometemos un error en el tratamiento algebraico, este kilogramo en vez de quedar en el numerador podría quedar en el denominador, y eso por supuesto que nos tiene que llamar la atención. Si estoy calculando una masa y el resultado final me da en metros cúbicos por newton dividido por pascal y por segundo a la séptima, algo está malo, por lo tanto es una alerta, es una alarma que nos dice, revisa por favor si el tratamiento algebraico o el reemplazo correspondiente a los valores es el adecuado. Ya, vamos con tecnología. Vamos a aplicar tecnología al máximo, numerador y denominador. Esto es 200 multiplicado por 0.09. Todo esto dividido sobre 0.00297 y este valor a su vez multiplicado por 200. Probablemente más de alguien se está preguntando si yo podría simplificar ese par de 200, pero por supuesto que sí, porque coincidentemente en este problema la presión y la temperatura tenían el mismo valor, ¿sí? Podría haber bastado dividir 0,09 sobre el 0,00297, pero ya dejamos todos los valores aquí al interior de la calculadora. Resultado final de esto, 30,30 periódico. Por lo tanto,
de dos cifras significativas después de la coma distintas de 0, el resultado debería ser 30,303 kilogramos. Estamos bastante avanzados ya en esta asignatura, ya estamos aplicando técnicas que hemos usado en el pasado, en términos de el trabajo algebraico, muy importante por supuesto, en términos de las unidades, en términos de los ordenamientos, en términos de la discriminación, de qué ecuación voy a utilizar para determinada situación que más bien guarda relación con los datos que están disponibles, ¿no es cierto?, para poder resolver esta aplicación. Oye, tengo que motivarlos, tengo que sensibilizarlos para que trabajen con la guía que está disponible para ustedes, de manera tal que puedan seguir resolviendo otros problemas que están disponibles ahí, tanto en unidades coherentes como en el sistema internacional, así como también en unidades coherentes con el sistema americano. Así es que, por favor, preocuparse de desarrollar los problemas propuestos y, como es la costumbre, al final de la guía aparece el solucionario y ustedes pueden ver ahí si están en la línea correcta de desarrollo de estos problemas. Ya, nos vemos.